Hoy hablaremos del abrazo de Acatepán porque en mi comunidad, en mi canal les dije que iba a hacer un video acerca del abrazo de Acatepán. Bueno, hace como unos pocos días me interesó sobre este tema. Que bueno, ya lo investigué y ahora les voy a contar. Dice, el abrazo de Acatepán. El abrazo de Acatepán hace referencia a un acontecimiento de la historia de México en el que participaron Agustín Iturbide, comandante en jefe del Ejército del Sur de Nueva España, y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la independencia de México. Este hecho ocurrió el 10 de febrero de 1821. Eso fue meses antes cuando México se declara estado independiente, cuando México ya estaba a punto de terminar su independencia, porque todos sabemos que la independencia de México se inició el 16 de septiembre de 1810 y se acabó como el 27 de septiembre de 1821. Bueno, sigamos. Ese, no, eso no, ya me pasé por ahí, ya pasé por ahí. La tradición señala que ese suceso marcó la reconciliación entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente. Incluso también hay un monumento donde se dieron un abrazo Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Miren, incluso construyeron un monumento el lugar donde se dieron el abrazo. Se dieron un abrazo en Acatepán, en Tetelapán, Guerrero. Y no solo eso, hay más preguntas. Dice, ¿qué pasó en el abrazo de Acatepán? El abrazo de Acatepán fue un suceso ocurrido el 10 de febrero de 1821 en el marco de la independencia de México. Este significó un acto de reconciliación y logró la unión entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente que procuraban la independencia. Luego aquí hay una pregunta de quién fue el creador del mito del abrazo de Acatepán. Aquí dice el político, periodista e historiador Lorenzo de Zavala, 1788 hasta 1836. Fue el primero que habló de un abrazo entre Iturbide y Guerrero en 1821. Por ello es que se le atribuye la autoría o invención de hecho, episodio, el cual dio a conocer en el tomo primero de su ensayo histórico de las revoluciones de México bueno, pues yo creo que no, hasta ahí, es que investigué ahí y decía como había 3 puntos, 3 puntos había, a ver, ¿dónde me quedé? Desde mí, pues, a ver, permítame. Desde 1808 hasta 1830, publicado en París, al parecer a mediados de 1831, a pocos meses de que Guerrero había sido fusilado. Cabe señalar que Zavala tuvo una relación cercana con el antiguo jefe insurgente. En las elecciones de 1828 pretendió ser postulado a la vicepresidencia en una fórmula con Guerrero como candidato y presidente. Ante la derrota de este último, se unió al movimiento de la acordada de diciembre de ese año, con el que se pretendía imponer al Suriano en el poder tras el triunfo de rebelión. Zavala fungió como ministro de Hacienda del gobierno de Guerrero desde abril de 1829. En octubre siguiente fue obligada a renunciar en su cargo entre acusaciones por corrupción y pugnas políticas. En diciembre, don Vicente también sería derrocado, con un nuevo gobierno encabezado por Anastasio Bustamante, y en medio de hostilidades partidistas. Zavala tuvo que salir exiliado del país en mayo de 1830. En ese periodo, durante su estancia en Europa, salió a la luz la primera parte de su ensayo histórico,
en el que recrea mediante una narración con aires literarios el encuentro de Iturbide y Guerrero. Iturbide contesta al general Guerrero en pocas líneas que deseaba entrar con él, en referencias acerca de los medios de trabajar de acuerdo para la felicidad del reino y que esperaba que quedaría. Satisfechos de sus intenciones, se arreglaron los jefes de ambos mandos en consecuencia y convinieron en tener una entrevista sobre cuyos pormenores me ha instruido el mismo general Guerrero. La conferencia se verificó en un pueblo del Estado de México, acerca de un lugar que después se hizo célebre por haber recibido una herida el mismo Guerrero cuando hacía la guerra a Iturbide por haber suprumado el mando con el título de emperador. Ambos jefes se acercaban con cierta desconfianza el uno de otro, aunque evidentemente la de Guerrero era más fundada. Iturbide había hecho una guerra cruel y carnizada a las tropas independientes desde el año 1810. Los mismos jefes españoles apenas llegaban a igualar en crueldad de este americano des, desnaturalizado y veló como por encanto presentarse a sostener una causa que había combatido. Parece que había parece, parece que debía inspirar recelos a los hombres que como los insurgentes mexicanos habían sido muchas veces víctimas de su credulidad y de perfidias repetidas. Sin embargo, Iturbide, aunque sanguinario, inspiraba confianza por el honor mismo en el que ponía en todas sus cosas. No se le creía capaz de una felonía que hubiera manchado su reputación de valor y nobleza de proceder. Por su parte, muy poco tenía que temer el general Guerrero, hombre que se distinguió desde el principio por su humanidad y una conducta llena de lealtad. En la casa que sostenía, las tropas de ambos caudillos estaban a tiro de cañón una de otra. Iturbide y Guerrero se encuentran y se abrazan. Iturbide dice primero: no puedo explicar la satisfacción que experimento al encontrarme con un patriota que, que ha sostenido la noble causa de la independencia y ha sobrevivido el solo a tantos desastres, manteniendo vivo el fuego sagrado de la libertad. Recibid es, es, este justo homenaje de vuestro valor y de vuestras virtudes. Guerrero que experimentaba por su parte sensaciones igualmente profundas y fuertes. Yo, Señor, le dijo, felicitó a mi patria. ¿Por qué recobra en este día un hijo cuyo valor y conocimientos le han sido tan funestos? Ambos gobiernos estaban como oprimidos bajo el peso de tan grande suceso. Ambos derramaban lágrimas que hacían brotar en un sentimiento grande y desconocido. Después de haber descubierto Iturbide sus planes e ideas al señor Guerrero, este caudillo llamó a sus tropas y oficiales, lo que hizo igualmente por su parte el primero reunidas ambas fuerzas. Guerrero de guerreros, Guerrero se dirigió a los suyos y les dijo: soldados, este mexicano tenéis presente es el señor de Agustín Iturbide, cuya espada ha sido por 9 años funesta a la causa que defendemos. Hoy jura defender a los intereses nacionales.
y yo que os he conducido y a los comandantes y de quien no podéis dudar, dudar que morirá sosteniendo la independencia. Soy el primero que reconozco al señor Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. Viva la independencia, viva la libertad. De ese momento todos reconocieron al nuevo caudillo como general en jefe. Él tomó el rumbo de la villa de Iguala, distante 40 lenguas al sur de México, en donde publicó el plan cuyas bases he referido. Aunque Zavala refiere que al propio Guerrero le contó los detalles de la entrevista con Iturbide, su ensayo histórico fue creado a partir de diversas fuentes orales y descritas, así como de sus propios recuerdos, simpatías y aversiones en suma de sus judíos formados a partir de la observación de los sucesos y las personas, como testigo y actor de los tiempos que relata, como ha señalado la historiadora Evilia Trejo, que tanto del episodio citado es recreación narrativa y que a hechos verídicos es difícil saberlo. Si bien no tenemos noticias de otra fuente que respalde esta versión. Por otra parte, cabe subrayar que Zavala también ubicó el encuentro antes del plan de Iguala. Esta versión que tenía desde 1822 con Rocafuerte fue cuestionada por Lucas Alamán en 1792 hasta 1853, que en 1852 publicó el tema quinto de su historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. Ahí señalaba que nunca logró Iturbide inspirar bastante confianza a Guerrero para que se aventurase a tener una entrevista con él, sino que comisionó a José Figueroa, confiándole todas las facultades necesarias para arreglar todas las condiciones. Estas se redujeron a una sola, que fue la adhesión de Guerrero con todos los suyos, el plan formado por Iturbide. Y un pie de página contaba. Casi todos los escritores a su alusión seguramente a Rocafuerte, Buscamente y Zavala. Es un chingo de información que cuando estaba comenzando la lectura como que se me trababa poquito la lengua. Por eso ahorita voy a tomar agua, pues, para seguir todavía seguir continuando con la lectura. Listo, ya tomé el agua. Ahora vamos a seguir con la lectura. A ver, primero déjame fijar dónde nos quedamos. Ahí ya. Bueno. Comentan el error de suponer que Iturbide tuvo una referencia con Guerrero antes de la publicación del plan de Iguala. Esto es falso. Iturbide nunca vio a Guerrero hasta estar en marcha hacia el Bajío. Para su información, Alamán se basaba en una carta de Iturbide al virrey Juan Ruiz de Apodaca, conde de Benedicto, fechada el 18 de febrero de 1821 y publicada en la Gaceta del Gobierno de México 5 días después. En la misiva, el jefe realista expresaba: tengo la satisfacción de decir a B.E. que D. Vicente Guerrero se ha puesto a mis órdenes y por consiguimiento a las de
B.E. con 1200 hombres armados en los que en los que incluyen las partidas de Álvarez y otras pequeñas, a consecuencia de los pasos de que ha dado aparte a esa superioridad. No, no habiendo, no habiendo, ay no, es que como que, a ver, es que como que no le entiendo aquí, porque aquí dice no, habiéndolo ser, habiéndolo serle, ah, no habiéndole serle podido inspirar al que caudillo la confianza necesaria para que prestase a venir a contestar conmigo. Se logró que, vien- que, que viniese el individuo que merece toda la suya. Conviene saber de José Figueroa, Figueroa, coma, coronel y tesorero de su partido con carta en que se le confierió la facultad y poder convenientes para el arreglo de condiciones y etcétera. Bajo la principal de que de que no se les tenga por indultados fue cosa de muy pocas palabras, lo demás cursivas nuestras. Lo ha hecho por Iturbide fue verdad y pudo haber sido una estrategia para no despertar sospechas en el virrey sobre el plan que ya fraguaba. No lo sabemos. Sin embargo, el escritor y político liberal José María Lafrauga, de 1803 hasta 1875, el primer biógrafo de Guerrero, cuestionó poco después la versión de Alamán y señaló que el encuentro se llevó a cabo en Acatepán, aunque no habló de ningún abrazo. En un contexto de 1854 publicado como parte del Diccionario Universal de Historia y de Geografía, en el que también participó el reconocimiento intelectual conservador, comenta de Lucas Alamán, niega, niega esta entrevista sin dar razón alguna de su negativa, que por parte con, pa- contradicen los acertos de Zavala, que afirma tener los pormenores que refiere del mismo Guerrero. Lo de Bustamante y el autor del bosquejo histórico impreso en 1822. Y la opinión común parece, pues, seguro que la entrevista se verificó. Yo además tengo otro dato de Manuel Gómez Pedraza. Me la confirmó hace 11 años. Refiriéndose, no recuerdo si ha enturbido a Guerrero y agrega más aún suponiendo que no haya tenido lugar la material reunión de Iturbide y Guerrero. Lo que no puede dudarse es el hecho verdaderamente sublime de haber entregado el mando el jefe insurgente al coronel de Celaya. Bueno, pues ya es toda esa información, no manches, leí un chingo, la verdad. Aún nos falta más información acerca de esto. Ay, no. Déjame ver si hay más. Si no hay más, entonces hasta ahí. No, yo creo que ya no hay.
ya no hay. Perdón por trabarme cuando estaba leyendo, porque hay palabras que no le entendía y aparte porque como que cuando leo se me traba un poquito la lengua. Cuando digo palabras que yo no conozco, por eso durante la lectura se me trababa un poquito. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, a ver si les interesó mucho el tema acerca del abrazo de Acatepán, que marcó la historia y que marcó para siempre en la historia de México, incluso también en su independencia, ya que, ya que ambos jefes mandos del ejército virreinal y del ejército insurgente, pues se recotraron, se dieron un abrazo el 10 de febrero de 1821, que eso fue meses antes de que se acabara la independencia de México. Y unos 10 años después de que inició la independencia de México. Porque yo escuché en internet de que la Nueva España, que en la actualidad es México, era muy difícil vivir. Porque yo la otra vez escuché de que no sé, no me acuerdo de un personaje, pero un personaje del extranjero se interesó en la corona española de la Nueva España. Por eso ya el pueblo ya no quiso. Mejor quiso hacerse un estado un estado y un país libre, independiente y soberano. Por eso inició la independencia de México hasta que ya terminó la independencia y ya los gachupines se fueron para su país. Pero miren, voy a hacer un video acerca de la conquista de México y la reconquista de México. ¿Por qué? Porque, o sea, los españoles los invadieron dos veces. Desde tiempos prehispánicos de, hasta tiempos de guerras que tuvo México. Con intervenciones con Estados Unidos, con Francia y otros países. Porque acuérdense que España nos ha invadido mucho a México y también también hay cosas que España nos robó de México, como el oro y todos los recursos naturales y mineros de México nos robaron y se quedaron con los españoles. Por eso pues los españoles pues sí se pasan de la raya de que vienen a México a robarnos y con toda esa carga que tienen, se lo llevan a España para que España se hacen ricos y en México pues pobres. Es por eso que por eso antes de que inició el movimiento independentista, por eso México por eso se independizó. No, aparte de la corona española, porque aparte era difícil vivir en la Nueva España, también porque los españoles nos quitaban todo, nos maltrataban, por eso el país, ya por eso el país ya necesitaba ser un país libre, un país independiente y soberano, y no una tierra de conquista, obviamente, no una tierra que tenga provisiones de todo. Es por eso México está independizado y por eso cada año el, el grito y la independencia nacional para conmemorar nuestros 200